Arrancamos la mañana con una ponencia, en nuestro caso a cargo de Jorge Bosio, que la verdad es que, bueno, para mí es un placer. Nos vimos hace unos días solamente en Lisboa, es muy buen amigo, lo conozco bastante por temas de colaboraciones en Iberoamérica. Y es un placer tenerte aquí. Una pena que efectivamente tuviste que regresar para Perú y no pudiste quedarte unos días más, pero aún así te Así agradecemos es. muchísimo el esfuerzo, teniendo en cuenta además la diferencia horaria, ¿no? Para los que no lo conocéis, Jorge es director de Aprendizaje Digital e Innovación Educativa en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y en concreto en el día de hoy pues nos va a hablar sobre políticas de la universidad sobre uso de inteligencia artificial. Jorge, cuando quieras te cedo la palabra. Muchas gracias, Pedro Miguel, muchas gracias a la Universidad de Valladolid y a CRUE por esta invitación para compartir algunas reflexiones con ustedes sobre lo que venimos discutiendo en la universidad, pero que se viene discutiendo en todas las universidades. Y creo que como conversaba temprano con su vicerrectora, con la doctora Susana, eh, creo que es muy relevante la discusión que se está teniendo sobre no solamente el tema de la inteligencia artificial, sino principalmente sobre su impacto en las evaluaciones, ¿no? Porque las evaluaciones terminan siendo un elemento fundamental de la credibilidad de las universidades y creo que eso es lo que los reúne en estas jornadas de FOLTE eh, ahí en Valladolid y que es central. Eh, Sobre estas políticas me concentraré un poco en el tema que es de la reunión que tienen ustedes, que es el tema de la probidad académica y el tema de la honestidad académica, la integridad académica que exigen y que exigimos las universidades para el trabajo de nuestros estudiantes, que definitivamente viene siendo golpeada de alguna manera, vamos a ponerlo en esos términos, por estas herramientas de inteligencia artificial que, eh, que si bien son herramientas muy importantes para nosotros, para los docentes y para la gestión universitaria en términos de eficiencia, en términos de generar nuevas experiencias de aprendizaje eh, personalizadas, adaptativas, la posibilidad de generar también instrumentos que automaticen aquello que desde nuestra perspectiva de docentes es lo más complejo, que son las tareas administrativas, ¿no? Y que nos ayuden a hacer un mejor uso de nuestro tiempo como docentes, pero que también traen consigo una serie de riesgos que la universidad debe gestionar con cuidado y especialmente cuando se trata de la gobernanza ética y el uso responsable de la inteligencia artificial. Entonces, estamos actualmente en una situación en la cual tenemos que sopesar beneficios y riesgos y que eso requiere no solamente una respuesta de la universidad en términos de tomar conciencia de tanto los beneficios como los riesgos, sino también de generar una conciencia colectiva al respecto. Algo muy parecido con lo que sucede con los temas vinculados con la ciberseguridad, que no es solamente un tema de establecer reglas y controles, sino de crear una cultura de seguridad que nos ayude a enfrentar estos dilemas. Eh, la inteligencia artificial entonces plantea un conjunto de desafíos a la universidad, ¿no? Quizás el más crítico es el que tiene que ver con la integridad académica, porque estas herramientas no solamente pueden ser utilizadas, sino vienen siendo utilizadas por los estudiantes para generar trabajos y respuestas a las evaluaciones que tradicionalmente hemos estado llevando a cabo. eh, y de esta manera
eludir el aprendizaje genuino y el esfuerzo académico. Esa es la primera preocupación que tenemos, ¿no? Y esto nos genera un reto, ¿no? Este reto de pensar en cómo vamos a certificar, porque finalmente las universidades certificamos el desarrollo de competencias profesionales de nuestros estudiantes. Y si no estamos en capacidad de certificarlas, entonces nos estamos enfrentando a una situación de pérdida de credibilidad que socava los cimientos de nuestras instituciones, que están basadas eh, básicamente en la confianza de la sociedad sobre la rigurosidad del trabajo académico que se realiza en nuestras instituciones desde hace cientos de años. Entonces, es una preocupación clave. Una segunda preocupación también nos tiene que llevar hacia preocuparnos por la adaptación de los docentes a estos cambios que se generan con la inteligencia artificial generativa, pero no solamente en términos del desarrollo de competencias digitales, sino también con el desarrollo de nuevas competencias pedagógicas para adaptar nuestros métodos, enfoques y las formas que utilizamos para evaluar, incorporando eficazmente la inteligencia artificial para aprovechar este momento y obtener un beneficio, una mejora en nuestra calidad educativa. Es decir, por un lado tenemos que observarlo como una amenaza, pero por otro lado tenemos que observar a la inteligencia artificial como una oportunidad de cambio. Entonces, nuevamente estamos digamos, en ese balance necesario que tenemos que desarrollar las instituciones educativas. Un tercer elemento de preocupación tiene que ver con asegurar la implementación de la inteligencia artificial de una manera ética y respetuosa. Eh, Porque como toda herramienta tecnológica, la tecnología es un amplificador de las capacidades humanas y, y los seres humanos no, nos regimos por normas éticas y de comportamiento en sociedad que requerimos que también al momento de utilizar herramientas tan poderosas como estos lineamientos, estas normas, se mantengan, se preserven y se respeten. Y también, no menos importante, especialmente en países eh, en desarrollo o en vías de desarrollo, el, la desigualdad es un problema que tenemos que atender. Los estudiantes no llegan a la universidad en condiciones digamos, de equidad, ¿no? Sea desde su origen, digamos, el entorno en el cual se han formado como, como ciudadanos, pero también desde el momento, tomando en cuenta la situación en la que se encuentran en ese momento, muchas veces económica, social o cultural, que genera desigualdades en el acceso a las tecnologías. Eh, y, y esto implica también un trabajo de parte de las instituciones educativas de tratar de, eh, nosotros acá decimos nivelar la cancha, de generar oportunidades para todos y todas. Entonces, ese es otro tema que la universidad tiene que trabajar desde una perspectiva de gobernanza para evitar que estas tecnologías eh, generen mayores brechas entre grupos sociales en términos del acceso a educación de calidad y el aprovechamiento de las mismas para obtener los mayores beneficios académicos que puedan estar, que puedan generarse. Entonces, existen un conjunto de dilemas que la universidad
debe abordar, debe discutir, debe transformar en diré, normas como, como un conjunto de comportamientos, de comportamientos adecuados, una situación apropiada para el desarrollo del trabajo académico en las universidades. Y esto tiene que ser trabajado desde un esquema de gobernanza con participación amplia y con mucho diálogo y mucha reflexión. Pasando ya al tema, digamos, central, que es el que nos reúne en estas jornadas de FOLTE, que es la probidad académica, eh, encontramos que, bueno, es de hecho desde varias perspectivas y en varias encuestas que se han tomado a nivel global la principal preocupación de los docentes, ¿no? Pues la inteligencia artificial generativa implica una amenaza directa a la integridad de los procesos de evaluación, ¿no? Y porque es utilizada o puede ser utilizada, pero digamos que es utilizada para evadir el esfuerzo académico requerido para el desarrollo de las competencias necesarias para el futuro profesional o también para el proceso formativo en el cual se encuentra el estudiante. Entonces, esta situación, como señalábamos anteriormente, erosiona la confianza en el sistema educativo, ¿no? Eh, Porque nos vemos en incapacidad de poder certificar el desarrollo de esas competencias y, eh, y socava las bases de la universidad. Eh, Fundamentos de la universidad como son el esfuerzo personal, el aprendizaje autónomo, el pensamiento crítico, que muchas veces nosotros reflejábamos a través de las calificaciones. Y, y entonces esas calificaciones dejan de ser un referente para validar esas competencias, para validar ese esfuerzo que ha tenido el estudiante, a menos que adoptemos medidas que nos permitan continuar obteniendo esa confianza en la sociedad respecto de la manera como evaluamos. Pero la manera como lo hacemos hoy, con las herramientas que están disponibles, no es confiable. Y si no es confiable la evaluación, no es confiable digamos, la universidad. Entonces, claro, esto ha llevado a muchas instituciones a tratar de buscar detectores de inteligencia artificial para así poder identificar cuál contenido ha sido generado automáticamente y cuál no. Pero como se ha podido observar en por lo menos un par de estudios realizados por investigadores del MIT, estas herramientas presentan serias limitaciones y generan muchos falsos positivos, lo cual implica castigar a un estudiante por no, digamos, por sospechar o porque el sistema señala que utilizó una herramienta de inteligencia artificial para entregar un documento que realmente no trabajó, eh, cuando en realidad sí lo hizo, ¿no? Entonces, ahí encontramos una, digamos, injusticia desde el punto de vista de estos falsos positivos, donde se encuentra culpable a quien es inocente. Entonces, por eso no se recomienda el uso de estas herramientas, eh, porque podríamos estar cayendo en errores que terminan sancionando a quienes no queremos sancionar, a quienes sí hacen su trabajo, a quienes sí cumplen y trabajan de manera honesta. Pero más allá de la efectividad o no de estas herramientas, lo que está en juego es la cultura educativa de la universidad. La profesora Sarah Eaton de la Universidad de Calgary hace
hace un par de semanas en una conferencia, llamaba la atención por el hecho de que estábamos convirtiendo las aulas en una especie de campo de batalla tecnológico, donde los estudiantes buscaban una tecnología para, eh, digamos, vencer las trabas o vencer al sistema de evaluación, y la universidad o los docentes también buscaban nuevas tecnologías para vencer a las tecnologías que habían encontrado los estudiantes. Y así los estudiantes buscaban nuevas formas para evadir. Esto nos ha pasado mucho con el proctoring, que, que tuvo digamos, mucho uso durante la pandemia, ¿no? Se contrataron sistemas de proctoring para poder identificar a los estudiantes. Los estudiantes comenzaron a evadir el sistema de proctoring colocando fotografías o videos frente a la cámara para que el sistema lo reconozca. Luego el proctoring entonces evolucionó y generó el escaneo ambiental, y los estudiantes comenzaron a generar nuevas opciones para evadir este sistema, y estamos en esa carrera armamentista, señala la profesora Eaton, ¿no? Donde definitivamente vamos a perder. Y claro, no estamos acostumbrados a perder en la universidad, ¿no? Como universidad ante los malos alumnos. Nosotros siempre los vamos a atrapar, siempre los vamos a encontrar, siempre los vamos a castigar. Hoy día sabemos que no. Hoy día sabemos que no podemos, que esa carrera armamentista es una batalla perdida, ¿no? Y que no solamente llevarla a cabo es un desperdicio de recursos, porque ya está perdida la batalla, sino que además es contraproducente. Y aquí viene el mensaje más fuerte que nos da la profesora Ito, porque daña la relación entre el docente y el estudiante, porque los convierte en antagonistas y genera en ambas partes o en ambos bandos, como señala ella, conductas negativas. Esto de estar generando cada vez más trabas, más trucos para ir buscando, por un lado, atrapar al infractor y por otro lado, evadir los controles, nos distancia más entre docentes y estudiantes y genera una desconfianza interna en el proceso educativo, porque hemos descuidado nuestro foco, ¿no? Que siempre tiene que ser el el estudiante y el aprendizaje. Entonces, la doctora Eaton señalaba, por ejemplo, como ejemplo, no como consejo, algo que ha sucedido también hace poco con un documento del MIT, es utilizar, ella le llamaba el canguro bailarín. Es el caso de un docente que colocó dentro de los textos que daba a leer a los estudiantes, sobre los cuales les pedía reflexionar, colocaba texto oculto, es decir, en color blanco, ¿no? Sobre fondo blanco. Ese texto oculto que hablaba sobre canguros danzantes. Cuando el estudiante tomaba el texto completo y se lo pasaba a ChatGPT y le pedía que hiciera un resumen o una reflexión, en esa reflexión aparecían los canguros danzantes. En alguna parte del texto que presentaba el estudiante hablaba sobre canguros danzantes, y entonces el docente decía: te atrapé. Te atrapé, tú has utilizado ChatGPT, no has leído esto, porque si lo hubieras leído te hubieras dado cuenta que ChatGPT te estaba hablando de canguros danzantes en alguna parte. Eh, y eso es actuar como policía, ¿no?
es actuar como... es una política de cacería de brujas, ¿no? Entonces, eso obviamente posiciona al docente del estudiante de manera antagónica en esta guerra. Yo no quiero que me atrapes y yo estoy buscando que caigas en la trampa. No solamente que es atraparte cuando haces trampa, es te pongo una trampa para que caigas. Esto solamente para ilustrar lo lo que la doctora Eaton planteaba como estas conductas entre los dos bandos que se van retroalimentando a sí mismas, generando este campo de batalla que perjudica mucho a la universidad y no está orientado hacia el aprendizaje, sino solamente hacia, digamos, hacia la victoria en este enfrentamiento. Hay un libro que la verdad yo recomiendo mucho, que es el libro se llama The Opposite of Cheating, de Trisha Berman y David Rettiger, eh, que ha sido recientemente publicado este año, y que precisamente aborda el problema de los estudiantes que hacen trampa. Pero lo aborda desde una perspectiva de las razones subyacentes al hecho de que el estudiante haga trampa. Porque no es muy racional que alguien, eh, digamos, disponga de su tiempo para asistir a clases donde no tiene ninguna intención de aprender, ¿no? Incluso cuando son universidades privadas, que además paga por el derecho a ir a clases y participar en una universidad sin la mínima intención de aprender eh, durante 5 años. Yo creo que hay caminos más sencillos de, de, de conseguir lo que quizás están buscando, que es un buen empleo o o bueno, o lo que estén buscando. Hay caminos mucho más sencillos que dedicarle 5 años a algo, a invertir dinero y tiempo durante 5 años para no aprender nada, porque yo voy a usar siempre ChatGPT para que resuelva todos mis casos. Los hay. Hay estudiantes, su reflexión es que sí, efectivamente, hay personas que sí, irracionalmente, eh, hacen esa inversión de tiempo y dinero. Pero ella se concentra más bien en los buenos estudiantes, ¿no? Y dice, ¿por qué los buenos estudiantes hacen trampa? Que son la mayoría. La mayoría de los estudiantes son estudiantes de verdad y la mayoría de los estudiantes de verdad hace trampa en algún momento. Lo que señalan los autores es que las principales causas de de este comportamiento están en el estrés, en la necesidad de autoeficacia, en la validación social, la cultura de la exclusión en las instituciones educativas, los estereotipos impuestos por la sociedad, la distancia emocional entre el estudiante y el docente y la confusión generada por diferentes estándares de evaluación. Ellos parten de algo que quizás a muchos nos pueda generar un poco de controversia. Ellos dicen, somos humanos y los humanos hacemos trampa. Es humano hacer trampa. Y los estudiantes son humanos, así como los docentes somos humanos. Y, y el tema es por qué hacemos trampa, ¿no? Y plantean estos factores. Yo recordaba una situación personal.
Yo no soy una persona, ni podría plantearme como una persona que así es de estricto cumplimiento de las reglas, pero sí reconozco que hay, y me ayudó esta anécdota a reconocerlo, que hay algunos, digamos, algunas cosas que yo hago quizás de manera inconsciente. Si hay una luz roja en la intersección, yo me detengo en la esquina. No importa si hay un policía o no hay un policía, no importa si hay cámaras o no hay cámaras, no importa si hay... eso no es parte de mi digamos, de mi proceso racional en ese momento. Yo simplemente de manera inconsciente, diría yo, o consciente, dirían otros, me detengo en la esquina. Eh, y recuerdo una vez que eh, salía, salí de mi casa, mi hijo se accidentó, era muy pequeño, estaba aprendiendo a caminar, se tropieza y se golpea la cabeza contra un escalón de una escalera de piedra que tenemos en la casa y se hace un hematoma bastante grande aquí en la frente. La clínica afortunadamente queda solamente a 600, 700 metros de mi casa y entonces yo salí en el auto con mi esposa, con mi hijo, ¿no? Y hacia la clínica. La clínica está solamente tengo que cruzar una avenida principal y la clínica de emergencias está ahí a unos metros. Cuando llego a la avenida principal, se marca la luz roja y yo inconscientemente me detengo porque escucho el grito de mi mujer. Esto es una emergencia. Y entonces cruzo la avenida sin permiso de ningún policía, sin permiso de nadie, arriesgando no solamente mi seguridad y la de mi familia, sino también la seguridad de quienes podrían estar también atravesando esa avenida, violando claramente las leyes, las normas. eh, sí, pero ustedes me dirán, se justificaba, ¿no? Quedaban 150 metros para la clínica de emergencia, mi hijo estaba golpeado y valía la pena el riesgo, ¿no? En la balanza entre cruzar en luz roja o detenerme a esperar la luz verde versus mi hijo en el auto que se acababa de golpear muy fuerte, entonces uno toma una decisión. Y los seres humanos tomamos esas decisiones. Eso es lo que señalan los autores, especialmente en situaciones de estrés. Y por eso es que el estrés es el elemento fundamental que lleva al estudiante a hacer trampa en la universidad. Los estudiantes se sienten presionados para obtener calificaciones altas. Es- con las calificaciones compiten por becas y también buscan cumplir las expectativas de sus familiares o incluso de sus futuros empleadores, porque finalmente las calificaciones es lo único que van a ver antes de conocerte a ti. Van a preguntarse si eres un tercio superior o eres un quinto superior, si tu promedio es mayor que el de tus colegas, ¿no? Y ello no solamente determina tu futuro, en el caso de poder contar con un empleo de calidad, sino que eso también condiciona tu presente. Si un estudiante que tiene una beca o un financiamiento tiene un promedio menor al esperado, pierde la beca. A veces estas becas no solamente están condicionadas a una calificación específica, digamos un promedio mínimo de tanto, sino a pertenecer a un tercio superior o a un quinto superior.
Con lo cual ya no solamente compites contigo mismo, sino que compites con todos los demás. Si a los demás les va bien, a ti te tiene que ir mejor. Te tiene que ir mejor. Porque si no te va mejor, entonces podrías perder la beca. Y si pierdes la beca, podrías perder el acceso a la universidad. Y si pierdes el acceso a la universidad, ahí comienzas a perder tu futuro. Entonces, se convierte en un asunto de vida o muerte, la calificación. Es una lucha por la supervivencia también, porque también luchas con los demás por ese promedio comparado que establecen los tercios o los quintos superiores. Es la supervivencia del más apto. Es, de hecho, un auténtico juego del calamar, donde solamente unos, pocos, van a sobrevivir y los demás se van a quedar en el camino. Y entonces, con ese nivel de estrés, todo vale, porque te estás jugando la vida, te estás jugando tu vida. Puedes estar jugando la vida o el futuro de tu familia, las expectativas de tu familia, los sueños de tu familia. Estás jugándote el futuro, estás jugándote el presente. ¿Y pasas la luz roja? Esa es la decisión que están tomando los estudiantes. Otro elemento importante es la validación social. Eh, Especialmente en un entorno académico altamente competitivo. Y además, porque en el mundo actual la necesidad de ser reconocido y validado es central. Pensemos mucho en cómo esta generación, muy impactada por las redes sociales, genera y promueve estas imágenes idealizadas de la vida, ¿no? La vida perfecta, se refuerza con esa cultura de la comparación, que me fuerza a mí a generar una ficción alrededor de mi imagen. ¿Por qué? Porque está, vivimos digamos, en una constante ansiedad de ver además que a los otros les va bien y a mí no me está yendo bien, ¿no? Y tenemos ese temor al fracaso. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos que se nos vea bien. En el entorno empresarial se ha difundido mucho esta lógica, ¿no? De fake it till you make it. Finge hasta que lo seas. Y eso es lo que hacen los estudiantes. Tratan de mostrarse a través de las calificaciones, tratan de mostrarse eh, como buenos, digamos, ¿no? A través como bueno, aun cuando yo sé que podría llegar a serlo, pero tengo que mostrarme mejor. Entonces, quizás, bueno, la escala de calificaciones en el Perú es de 0 a 20, quizás soy un buen estudiante como para un 17, pero tengo que tratar de mostrarme como uno de 20 o uno de 19 para poder, para poder mantener esta validación social. Y eso genera mucho estrés, mucha ansiedad también para, eh, para los estudiantes. Lo peor es que esta frase, fake it till you make it, eh, termina convirtiéndose en también un modo de vida. No solamente en redes sociales, donde se muestran con los filtros, que se muestran, ¿no? Sino también en la vida académica y en la vida profesional y en la vida misma, hasta este, para estas nuevas generaciones. Y ese es el riesgo de caer en ese esquema de fake it till you make it. Y tenemos que salir de allí. Tenemos que ayudar a los estudiantes a salir de allí, a, a pensar en la realidad y en su realidad como la base para el crecimiento.
El otro elemento importante es la cultura de exclusión y claro, nosotros tratamos de hacer que nuestras instituciones educativas sean lo más inclusivas posibles, pero en muchos entornos educativos los estudiantes sienten que no encajan y ustedes lo verán en sus universidades. Hay estudiantes que por distintos motivos, culturales, de origen, de género, de situación económica, etcétera, sienten que no encajan, que no forman parte de la universidad. Incluso hay estereotipos que de alguna manera los excluyen, ¿no? A veces se dice, esto no es para cualquiera. No cualquiera puede estudiar medicina, ¿no? O las mujeres no son para ingeniería, son más para diseño, ¿no? Y ese tipo de frases que lo que hacen es generar una conciencia de exclusión y de inseguridad a los estudiantes, lo cual los lleva a buscar oportunidades para romper, ya, la mejor sería esforzándose mucho, pero si aún esforzándose mucho no logran romper con el estereotipo, entonces necesitan buscar una ayuda, porque tengo que demostrar que eso no es verdad. Entonces, nuevamente estamos hablando de los buenos estudiantes que por diferentes razones terminan cayendo en, en, este, en este tipo de comportamientos. También se señalaban los autores la necesidad de autoeficacia, esa sensación de agencia, de control que tenemos todos y esa necesidad de saber que estamos en control y que cuando sentimos que perdemos el control, entonces la ansiedad y el estrés que nos genera no saber si podemos gestionar lo que nos está pasando, nos lleva a actos desesperados. Y el otro elemento eh, que señalan los autores y que es central desde mi punto de vista está en la distancia emocional entre el docente y el estudiante. Esta distancia emocional, por eso que yo hablaba del juego de calamar, donde el docente finalmente es el vigilante que está observando que no, no sé, que no pestañees, que no te mueves y te dispara como castigo, ¿no? Y que está tan distante que está incluso muchas veces detrás de una máscara. Un docente que está, que es inflexible, ¿no? Que está soportado por las reglas y las normas de la universidad, ¿no? Que te dice, lee el reglamento, lee el sílabo, las instrucciones están ahí. Em, esa distancia emocional genera, o sea, amplifica ese conflicto con el estudiante. El estudiante no ve a un humano frente a sí, ¿no? Ve a un policía, ve un robot sin sentimientos frente a sí en el docente, y entonces incluso a lo mejor los estudiantes dirán, pues prefiero el chatbot, prefiero un robot de verdad que este robot simulado, que es el docente. Y eso genera esa distancia, genera efectivamente esa desconfianza y ese conflicto permanente de yo le voy a demostrar a este robot inflexible que puedo más que sus reglas. Hay estudiantes que adoptan esa posición. Y bueno, también existe algo que de hecho ya lo hemos un poco mencionado, es el tema de la confusión entre los estándares éticos. No es claro, muchas veces no es claro qué cosa está bien y qué cosa está mal. Y a veces lo que está bien en un curso está mal en otro curso. Y sí, y entonces los estudiantes no tienen mensajes claros sobre qué está bien y está mal. ¿Por qué? Porque nos hemos concentrado en normas, en prohibir comportamientos y no en razonar y reflexionar sobre ellos. Muchas universidades le ponemos
Si necesitas ayuda, busca ayuda, ¿no? Les decimos, especialmente a los jóvenes ingresantes a la universidad, lo más importante es que si sientes que necesitas ayuda, pidas ayuda. ¿O qué tal si le piden ayuda a un compañero o a un colega de años más avanzados? ¿Es eso está bien? ¿Pedir ayuda a amigos de más avanzados, de estudios más avanzados? ¿Eso es hacer trampa? Lo mismo para quien ayuda. Yo veo a una persona en apuros y entonces la quiero ayudar. Me pide ayuda, la conozco o no la conozco, me pide ayuda y yo, bueno, voy a ayudarlo. Soy una persona de buen corazón. ¿Estoy haciendo trampa? ¿Estoy facilitando a una persona a hacer trampa porque no está llegando por su propio esfuerzo? Y si esa ayuda no es una trampa, ¿por qué la ayuda del chat GPT sí la es? No es clara la diferencia. Nosotros en la universidad, cuando reflexionamos con los estudiantes, eh, les hacemos pensar sobre los objetivos del curso. Eh, para iniciar esta discusión, yo les planteo el hecho de que son estudiantes de primer, de primer ciclo, recién ingresantes a la universidad. Les digo, bueno, acá ustedes están presentes aquí y su presencia ya es un elemento importante. Algunos llegaron puntuales, unos llegaron un poco más tarde, ¿no? Eh, ¿Qué tecnología utilizaron para llegar? Les pregunto. Se quedan un poco como que tecnología. Sí, algunos utilizaron autos, otros taxis, otros autobuses, otros vinieron caminando. ¿Cuál fue la tecnología que les ayudó a llegar aquí a tiempo? Bueno, lo dijeron, ¿no? Dije, ¿es relevante esa tecnología para llegar aquí a tiempo hoy? ¿Es importante que yo sepa qué fue lo que ustedes utilizaron para poder llegar puntuales? No. Pero si esto fuera una clase de entrenamiento para una media maratón, y ustedes debieran llegar aquí después de haber hecho una carrera después de haber, digamos, viajado 5 kilómetros, ¿no? ¿Es relevante en ese caso saber si lo hicieron en taxi, en autobús, caminando o corriendo? Me dijeron sí, porque es relevante para los objetivos del curso, no para las reglas, no para los reglamentos, porque allí sí es relevante, porque si tú no vienes trotando, que era el requerimiento, entonces realmente no te estás preparando para la media maratón. Y el día que tengas que correr la media maratón, no vas a correr más de 200 metros. Entonces, cuando los estudiantes entienden y razonan sobre los objetivos de las normas y qué es lo que se establece en cada curso, entonces comienzan a construir ellos mismos la lógica, no como una imposición, no a partir del miedo, sino a partir del diálogo, a partir de la razón. Entonces, esto que estamos viendo es la base de la gobernanza. La gobernanza en la educación superior, la gobernanza de la inteligencia artificial en la educación superior debe ser entendida como un esfuerzo colectivo que busca promover no solamente el uso responsable de una tecnología, sino el desarrollo de una cultura educativa más inclusiva, respetuosa y ética. La base de la gobernanza es la cultura, no las normas, no las leyes, no las prohibiciones, los policías ni el castigo. Por eso, en vez de buscar un enfoque punitivo o policial o de vigilancia, las universidades deben crear un entorno en el que se fomente la transparencia, el pensamiento crítico y la reflexión ética sobre el uso de la inteligencia artificial, pues de esa manera
quizás solamente de esa manera logrará que se utilice como una herramienta que enriquece el proceso de aprendizaje. Yo quería traerles eh, algunos puntos clave que he podido observar en las distintas políticas vinculadas con la probidad académica y la inteligencia artificial que algunas instituciones están reforzando como buenas prácticas. La primera es que debe introducirse el tema de la inteligencia artificial de manera transparente en los cursos. La Universidad de Harvard tiene unas plantillas para que los docentes elijan e incorporan en los sílabos con los niveles de uso recomendado de la inteligencia artificial y el por qué, como el caso del maratón que les acabo de señalar, ¿no? Entonces, esa es una buena práctica, incorporar la inteligencia artificial de manera transparente para los estudiantes. Luego, obviamente, cambiar nuestro modelo de evaluación hacia tareas que requieran pensamiento crítico y reflexión sobre el trabajo que se está haciendo. Poder determinar qué cosa es 100% mío y en qué parte tuve acceso, ayuda de inteligencia artificial, para que el estudiante logre identificar qué es lo que es suyo de ese trabajo, 100% suyo, aunque sea muy poco, pero que el estudiante lo pueda resaltar. Esto es mío y estoy orgulloso de eso. Fomentar la autorreflexión. Esto que me ha ayudado a la inteligencia artificial, ¿ha sido bueno? ¿Ha sido buena ayuda? En algunos casos me desvió del tema. Reflexionar sobre la herramienta que estamos utilizando. No ocultarlo, sino contarlo. Y que eso sea parte de la evaluación. Establecer un sistema de retroalimentación constructiva y continua. El docente está ganando tiempo porque la inteligencia artificial está haciendo buena parte de nuestro trabajo administrativo. Usemos ese tiempo para conectar con el estudiante, no para combatir al infractor, para conectar con el estudiante. Usemos ese tiempo. Esa es una recomendación, quizás la más fuerte. Creemos espacios de diálogo, conversemos con los estudiantes, promovamos la colaboración, el trabajo colaborativo, no por partes, sino realmente colaborativo, que se genere entre todos para que eso construya mayor confianza en la comunidad universitaria. Y finalmente humanicemos el proceso educativo, ¿no? Hay que construir esas relaciones cercanas y empáticas con los estudiantes. Aprovechemos la ventaja que nos da la inteligencia artificial para personalizar la educación, pero no automatizar la personalización de la educación. Vinculémonos con, eh, con los estudiantes. Para cerrar, solamente comentar que como todo proceso de gobernanza, no es un tema de leyes, no es un tema de normas, no es un tema de prohibiciones, es un proceso colectivo que implica la participación de diversos actores, de todos, estudiantes, docentes, administrativos y todo el entorno de la universidad para que en este proceso se puedan consensuar y se pueda construir a partir de consensos una cultura compartida de valores, principios y prácticas que guíen las acciones de la institución y de todos y cada uno de sus miembros. Eh, Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes de la experiencia que venimos trabajando desde la UPC. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, por la presentación y por tu ponencia. Disponemos solamente de unos pequeños minutos para algunas preguntas. No sé si alguien de la audiencia quiere plantear alguna cuestión o pregunta. Por aquí. Un momento, paso el micrófono. Muy buenos días, enhorabuena por la presentación. Un apunte y ¿qué opinas tú de esta situación? A la hora de integrar la inteligencia artificial generativa en una asignatura, podríamos decir fuertemente basada en trabajos, ¿no?
nosotros hemos querido darle visibilidad, ¿no?, a que sí, se permite el uso de la inteligencia artificial con el fin de obtener mejores resultados. Nos tenéis que detallar el proceso que habéis seguido de iteración con la inteligencia artificial. No. Entonces, parece que todo va bien, todos están contentos, los resultados, los productos que generan los alumnos es mejor, pero una apreciación que hemos tenido claramente que ha disminuido la participación del estudiante y por tanto la colaboración entre ellos, ¿no? Entonces, lejos, mi sensación es que una fuerte integración de la inteligencia artificial separa todavía más el profesor del estudiante en un proceso donde tú nos has dicho la importancia, ¿no?, de fomentar esa iteración, ¿no? Simplemente comentarte mi caso de uso, ¿vale?, y para que me digas tu opinión al respecto. Muchísimas gracias. Sí, yo agradezco mucho esa consulta porque efectivamente está alineada con esa recomendación que se señala. O sea, los alumnos van a utilizar igual la inteligencia artificial, entonces lo mejor es que nosotros lo planteemos como una herramienta más del aula, pero no como la única herramienta. Entonces, por eso es que, digamos, estas recomendaciones no son excluyentes, sino que más bien buscan ser complementarias. Tenemos que hacer que los estudiantes colaboren, trabajen en equipo, porque se están acostumbrando a trabajar muy solos. Al tener esa contraparte de inteligencia artificial, dicen, bueno, yo no necesito a nadie más. Y sí necesitamos a todos los demás. Todos nos necesitamos. Entonces, por eso es que es muy importante esa recomendación de trabajo, de fomentar el trabajo en grupo. Tenemos que aprovechar el espacio valiosísimo que tenemos en el aula con los estudiantes. Ese espacio esa hora o 2 horas que tenemos con los estudiantes y que se tienen entre ellos, es un espacio que por eso es que tenemos que ir abandonando, lo voy a decir de esa manera bastante drástica, las clases magistrales y aprovechando el espacio para la interacción entre estudiantes, con o sin dispositivos móviles, con o sin inteligencia artificial, pero diseñando un entorno que les genere confianza para que ellos puedan compartir y colaborar. Ese es el gran reto. También estamos nosotros en la universidad en ese reto, interviniendo la presencialidad. Nosotros hemos trabajado, digamos, con Minerva Project, ¿no? Que conocerán, que trabaja el tema con Minerva University, que está básicamente orientado a intervenir la experiencia del estudiante en la presencialidad, en el aula, cuando están juntos, hacer que valga la pena ese viaje de 1 hora o 2 horas en autobús o en tren para llegar a la universidad a tiempo, que valga la pena, que se lleven siempre algo valioso. Y lo mejor que se pueden llevar es esa interacción con sus compañeros. Ok, muy bien, muchas gracias, Jorge. Una última pregunta rápida antes de cerrar la sesión. Ay, por aquí, un momentito. Hola, Jorge, buenos días. Enhorabuena por tu presentación, me ha gustado mucho. Y quería hacerte una pregunta, o a ver si tú puedes dar alguna indicación. Con la aparición de esta tecnología ha ocurrido una cosa paradójica, y es que nunca ha pasado antes en la historia de las tecnologías educativas, y es que en este caso la tecnología ha sido adoptada antes por los usuarios que por las instituciones que están ofreciendo la formación, ¿no? Digamos que la brecha en este caso es al revés, ¿no? Digamos que los docentes tenemos menos habilidades o hemos adoptado menos la tecnología que los propios estudiantes. Y aquí también está pues la resistencia al cambio y todas estas cosas, ¿no?, que siempre ocurren cuando hay un cambio de este calado. Entonces la pregunta es, ¿qué recomendaciones darías a los docentes para aliviar esta brecha? Y si conoces alguna experiencia de éxito que, en fin,
cómo mejorar la labor del docente en esta situación un poco paradójica, ¿no? que nunca había ocurrido antes en la historia de las tecnologías educativas. Muchas gracias. Sí, sabes que cuando conversamos las primeras sesiones que teníamos con los docentes aquí en la universidad, salía ese tema y yo les decía, bueno, los docentes tenemos una herramienta clave, especialmente los docentes que no somos de áreas de tecnología, que somos de áreas de humanidades, historia, filosofía, tenemos una herramienta fundamental que va a hacer mucho, que nos va a permitir a nosotros sacarle mayor provecho a esta tecnología. Sabemos leer y escribir. Porque finalmente esta tecnología lo que requiere es que le des instrucciones lo más claras, lo más precisas, lo más detalladas posibles. Y el lenguaje de las personas, ¿no? El verdadero lenguaje natural, es el que activa estas tecnologías. Antes era que había que aprender código, Python, no sé. Ahora hay que saber escribir, hay que saber redactar, hay que saber pensar. Aprovechemos esa gran capacidad que tenemos los docentes para sintetizar, esa capacidad que tenemos para explicar. Tomemos a la inteligencia artificial como si fuera una persona a la cual estamos explicando cómo debe hacer las cosas. Estoy seguro que nosotros podemos hacerlo siempre mucho mejor y podemos sacarle gran provecho a estas tecnologías. Es una gran ventaja que sea una tecnología con la cual el docente pueda hablar en su propio idioma. Ok, muchas gracias, Jorge. Bueno, pues nada, yo simplemente agradecerte, como no, la ponencia, sobre todo a estas horas en horario de Perú. Me quedo con algunas ideas interesantes. De hecho, te emplazo a un café porque hay algunas con las que no estoy tan de acuerdo. Creo que alguna visión a veces, ¿no?, del docente, pues mi época de decano yo creo que fue la contraria, ¿no? Realmente los mayores conflictos que tuve siempre era entre dos formas contradictorias en el que los docentes estaban intentando de alguna forma hacerlo mejor por el alumno, movido por sentimientos muchas veces, y aquello generaba otros conflictos, tal, pero yo tengo otra visión un poco más humana de eso. Pero sí me quedo también con un mensaje clave que tú trasladabas, que yo comparto 100%, que es que mucho de la adopción de la IA en las instituciones de educación superior tiene que ver, al igual que con otras tecnologías, no tanto con la tecnología en sí, sino con ese cambio cultural, con establecer una cultura de verdad de la organización que sea coherente con ese uso adecuado, ético y responsable de la inteligencia artificial. Y luego, pues sí, seguimos arrastrando errores del pasado que con la IA se magnifican, ¿no? Me gustaba tu ejemplo de la maratón, ¿no? Que el estudiante sea consciente de que lo que estamos haciendo realmente es entrenar para esa maratón que será luego esa salida al mercado laboral. A veces en la evaluación tenemos que hacernos mirar, ¿no? Porque decimos al estudiante que estamos preparándolo para esa maratón y luego llega el día del examen y decimos que hay que subir un árbol, ¿no? Entonces, son grandes problemas que todavía nos quedan y que tenemos que repensarnos. Pero muchísimas gracias por traernos este espacio de reflexión y un fuerte aplauso para despedirte. Muchas gracias. Gracias, que esté muy bien.